quiero también, saludando al maestro Jaime Hernández, mostrar una gráfica que publica Pulse.mx con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la disminución del promedio diario. ¿Qué huele, Sonora Power? Demián Duarte ya pasó por aquí también. Ha disminuido el promedio diario de homicidios dolosos. ¿Qué pasó, mi querido Demián? Saludando las estrellas. Es todo. Un abrazo. A ver, está claro. Yo creo que Ceci por ahí debe de tener ya la gráfica de cómo disminuye el promedio diario de homicidio doloso. Y hay otra gráfica que mostró Ceci más temprano de lo que dice el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, de los periodistas más influyentes. Nos incluyen a nosotros en la lista, al Chapucero, al Charro Político, a Campechaneando, pero están acaparando esa lista Aristegui, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues dices, con razón, la percepción no va de la mano con los resultados, o los resultados no van de la mano con la percepción, porque la prensa, esa que cayó, todo lo que está diciendo el maestro Paco Cruz en su momento, por órdenes de Genaro García Luna, es la que anda desatada, creando la percepción de que estamos peor que antes. Y no, señoras y señores, no podemos permitir que nos mientan arteramente estos que en algún momento callaron como cómplices. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Mi querido Jaime Hernández ya llegó también, el maestro Jaime Hernández. Te saludamos con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, caballeros. ¿Cómo están? Querido Paco Cruz, querido Vicente. Aquí, listo. Es que hay un chorro de cosas. Déjame ver si le entras con esto, o déjenme, porque muchas personas me dijeron, no, estás inventando, Vicente Serrano. Ayer que mencioné que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, había pedido a la ONU investigar al gobierno de Donald Trump por medidas abusivas contra los inmigrantes. Bueno, el viernes habló ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y le estoy pidiendo a Ceci que me destaque, que nos rescate una parte de este discurso de Brandon Johnson. A ver si la querida Ceci nos muestra el material que le estoy pidiendo. Mi querida Ceci, le estoy mandando el material, le encargo por favor que me lo clasifique, pero tú dices, mi querido Jaime, porque ayer también vi que en No Apto para Cínicos hablabas pues de este encuentro, no sé qué tan desafortunado, con personajes de lo más alucinante que tiene este sector del periodismo, ¿no? Alarraqui, Rubén Moreira, Mario Di Constanzo, y todos estos personajes que estaban reunidos con Carlos Manso, que son muchos de los que hoy están en pie de guerra con el tema de Carlos Manso, generando percepciones. Así lo Sí. entiendo, mi querido Jaime, le entramos. Y conforme avanzan las investigaciones del asesinato de Carlos Manso, cada vez se pone esto más truculento, porque ayer mismo el gobernador de Michoacán, el señor Bedoya, destacaba que entre las investigaciones, el foco de las investigaciones se encuentra las razones hasta cierto punto inexplicables por las cuales el homicida fue ultimado, fue asesinado, fue ejecutado literalmente, una vez que ya estaba sujeto por los guardaespaldas de Carlos Manso. Yo creo que en buena lógica cualquiera diría, bueno, vamos a ver, es mejor mantenerlo con vida para saber quién le ordenó asesinar a Carlos Manso, cuál fue el móvil. Lo compraron evidentemente, estaba drogado evidentemente, pero ¿quién ordenó su muerte? Esa era una pregunta clave que ahora pues, se ha quedado sin respuesta. Entonces, se están investigando por qué motivo fue ultimado el asesino de Carlos Manso. Y luego también, ¿por qué se relajó la seguridad en torno a Carlos Manso y permitió que este chico se aproximara hasta asesinarlo? Yo creo que ese es uno de los puntos claves de la investigación.
Y luego tenemos este deambular errático de Carlos Manso para encontrarse con gente de Atypical, con Alarraqui, lo reciben prácticamente como héroe ahí en Atypical. El propio Carlos Manso llevaba una cajita de donas de estas de Krispy Kreme que le convidó al señor Carlos Alarraqui, y estaban ahí Jesús Ortega, estaba Rubén Moreira, estaba Mario de Constanzo, estaba Rubén Aguilar, y todos ellos platicando, y sobre todo Moreira dándole consejos a Carlos de Manso sobre cómo reforzar su seguridad, todo un encuentro muy extraño. Y cuando uno, porque Carlos Manso hay que señalar que cuando Carlos Manso se encuentra o se convierte en compañero de viaje de estos personajes, la pregunta es, ¿cuál fue el móvil? ¿Qué es lo que motivó a Carlos Manso a reunirse con esta gente de Atypical? Y la única respuesta que yo tengo, al menos, es que Carlos Manso era un oportunista, buscaba entablar relación con grupos de derecha, porque evidentemente en sus planes estaba hacerse con la gubernatura de Michoacán, y su esposa, su viuda, ha dicho que Carlos Manso habría sido uno de los mejores presidentes en la historia de México. Tenía muchas ambiciones. Así es que yo creo que el oportunismo de Carlos Manso queda reflejado en estos encuentros. Yo no voy a juzgarlo, una vez que está bajo tierra, es su derecho reunirse con quien quiera, pero el hecho es que Carlos Manso no tendría, si fuera consecuente con la doctrina de seguridad y con los principios de la 4T, nunca se habría reunido con estos personajes, y eso es lo que llama la atención. Y yo creo que Carlos Manso estaba fraguando algo, estaba buscando alianzas que lo respaldaran desde amplios sectores, porque yo creo que desde siempre quedó frustrado cuando le dijeron que no, que era el señor Ramírez Bedoya quien iba a la gobernatura de Michoacán. Así es que esto lo pinta como un hombre ambicioso, oportunista, y yo no le resto mérito al Carlos Manso, que también enfrentó y era valiente y echó para adelante. No, un hombre no es un hombre es muchos hombres. Tenemos la versión de Carlos Manso, de echado para adelante, valiente, que enfrentaba a los criminales, a los malandros, pero también tenemos al Carlos Manso oportunista, que buscaba abrirse camino con el apoyo de gente realmente deleznable. Pero así es el oportunismo, y el oportunismo y sobre todo la codicia siempre terminan rompiendo la saca, siempre terminan rompiendo la saca, y pues ahí vemos las consecuencias de este hombre que siempre tuvo contactos con gente del PRI, se agarraba de cualquier apoyo para tratar de mantener su posición en Uruapan. Y la pregunta que yo me hago, ¿hasta qué punto Carlos Mazo era más ambicioso que preocupado realmente en por llevar la tranquilidad a su gente? Porque una política de ejecútalos en caliente, lo último que va a hacer es traer paz. Ese tipo de políticas siempre regresan como un boomerang y te cortan la cabeza. Así es que ese es un punto interesante de analizar. Y ahora quiero introducir a la mesa, si se me permite, querido Vicente, un segundo elemento muy interesante. Reforma está publicando en su primera plana una historia interesante. Le estoy siguiendo la pista. Un grupo de congresistas, demócratas y republicanos, pero sobre todo demócratas y republicanos, pero sobre todo de Texas, y entre ellos Henry Cuellar, están pidiendo un panel de arbitraje que analice dentro del contexto del TEMEC eh, la predominancia de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, en otras palabras, Henry Cuellar, y aquí hay que citar el antecedente, Henry Cuellar fue el principal instigador de la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto.
Henry Cuellar fue se conoce que Henry Cuellar estuvo viajando durante mucho tiempo, más de 2 años, hacía viajes continuos a Los Pinos, porque ahí lo recibía Enrique Peña Nieto. Henry Cuellar y Enrique Peña Nieto llegaron a tener una relación bastante estrecha, muy estrecha. Henry Cuellar, cuando era candidato Enrique Peña Nieto y fue a la pasarela a Washington a enseñar su cuerpito serrano y decir que él era el candidato de un PRI que ya había cambiado, ya no era el dinosaurio de antes, sino que era un nuevo PRI, el equipo A, ¿se acuerdan? De Enrique Peña Nieto. Llega a Washington y Henry Cuellar le abre las puertas en el Capitolio, y en el Capitolio metafóricamente le alza el brazo y dice ante sus colegas: este es el futuro presidente de México. ¿Por qué? Porque Henry Cuellar contaba con el respaldo. Henry Cuellar es tejano, está muy vinculado a las empresas petroleras, lo mismo que los otros 4 colegas de Texas que están impulsando este panel de arbitraje, porque no les pareció en absoluto los cambios, la modificación a la Constitución que impulsó Andrés Manuel López Obrador y mantiene Claudia Sheinbaum. No les ha parecido en absoluto. ¿Por qué? Pues porque los jodió, porque ellos trabajan para empresas petroleras. Sí, están al servicio del pueblo, se supone, pero, y no es la primera vez que acusan de Henry Cuellar de corrupción. Así es que está muy interesante este tema. Ojalá que desde la Secretaría de Hacienda, Economía y Palacio Nacional le pongan ojo a este intento de Henry Cuellar y Camarilla de introducir un panel de arbitraje en el TEMEC para dar marcha atrás en el predominio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el sector energético. Y ahí me detengo, querido amigo. Gracias, mi querido Jaime. Déjame saludar también a Norman Pearl, que ya llegó, ya está listo también para hablar sin censura. Estaba viendo que Máximo Allende, en exclusiva para Subjetivo Noticias, su espacio, Máximo Allende ha documentado cómo, luego de que Javier Alatorre y Ricardo Salinas Pliego posicionaran este tema de los adolescentes en el crimen organizado, de los niños sicarios, de cómo este muchachito de 17 años mató a Carlos Manson. Bueno, pues por un lado, Ricardo Salinas Pliego y Javier Alatorre están atacando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero Grupo Salinas tuvo o ha tenido más de 4,000 becas precisamente a través de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro entre 2019 y 2023. Estaba viendo lo que publica Máximo Allende, todo, hay que decirlo, todo el crédito y todo el reconocimiento a Máximo Allende. Salinas Pliego tuvo 4,000 becas de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, Grupo Salinas se ha beneficiado de lo que hoy critica. No, pues qué desgraciados, qué culebras. Bueno, así las cosas, mi querido Norman Pearl, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, Paco, Jaime y toda la audiencia maravillosa de Sin Censura. A ver si tenemos a Norman, mi querida Ceci. A ver si logramos la conexión. Perdón, con Norman. Entonces yo soy el del problema, perdón. Estoy perdiendo la conexión. Perdón por interrupción, mi querido Norman, adelante. No, no te preocupes. Estaba dándole los buenos días o deseando los buenos días a la audiencia y a ti, Vicente, Jaime y Paco. Pues mira, me llama mucho la atención esta investigación. Es una investigación contundente, devastadora para el Grupo Salinas, como todas las acusaciones que ha venido desarrollando en términos fiscales, en términos económicos, etcétera, etcétera. La circunstancia, primero hay que explicar que Jóvenes Construyendo el Futuro es una beca que da el gobierno para que trabajen en alguna empresa. Esa empresa no tiene que pagar absolutamente nada, sino simplemente al terminar un año, que es el plazo específico que se les da, los contratan o simplemente los dejan ir. Pero beneficiarse con 4,000 becas implica un financiamiento por parte del gobierno
para el grupo Salinas. Y hablar de 4,000 personas, de 4,000 jóvenes, pues es hablar de dinero. Yo creo que Salinas siempre ha buscado beneficiarse de los gobiernos sucesivos sin poner nada a cambio. Entonces, estos ataques que hace sobre los niños sicarios, pues tú lo dices muy bien, son incongruentes porque justamente el propósito de fondo de Jóvenes Construyendo el Futuro es alejarlos del crimen organizado, alejarlos de la posibilidad de ser contratados o enganchados por estos criminales y que ellos puedan decidir su vida en función de un trabajo serio, de un trabajo honesto. Qué tristeza, una tristeza más con respecto al grupo Salinas, que bueno, ahorita está acorralado por donde quiera, se hunde y se hunde de una manera estrepitosa, pero se hunde por sus conductas, se hunde porque el mercado existía para poder sobrevivir de una manera justa, pero por ejemplo, hablar de Electra es hablar de explotación. Lo vimos inclusive cuando la pandemia, que los obligaban a ir a trabajar a pesar de estar en ese nivel de riesgo, inclusive muchos enfermos. Luego, por otro lado, encontramos también que TV Azteca pues, no tiene ninguna justificación para estar en el mercado, porque TV Azteca simplemente sus contenidos y sus ataques en contra del gobierno o los gobiernos pues han sido motivos suficientes para que se cancelen esas autorizaciones, por decirlo folclóricamente, de la cual disfrutan. Yo creo que el Grupo Salinas finalmente va a tener que entender que ya llegó el momento de empezar a enfrentar sus compromisos de carácter fiscal, de carácter económico con acreedores, y bueno, pues ya su vida se va a reducir en términos de participación. Seguramente Ricardo Salinas seguirá gritando, seguirá escandalizado por lo que está pasando, pero él es el único culpable de lo que le sucede. Así que bueno, fíjense que ayer justamente hacíamos una reflexión con respecto a esa reunión de Alarraqui que tuviera con Carlos Manso. Yo había visto un pequeño video de la entrevista de Alarraqui con Manso, y Manso se mantuvo respetuoso con respecto al expresidente López Obrador, con respecto a la presidenta, hablaba de la seguridad, hablaba que él quería que se reforzara el apoyo para cumplir su propio proyecto político, eso hay que decirlo. Pero también yo concluía, bueno, era una reflexión que hacía, que este video que ustedes están viendo en este momento fue filtrado por Alarraqui con un sentido. ¿Y cuál era el sentido de filtrar este video hasta ahora y no en el momento cuando se da la entrevista, que fue hace varias semanas? Lo hace con el deliberado propósito de sugerir o asumir que Manso fue su muerto, que fue el muerto de la derecha, que era de la derecha y que ellos tenían derecho de golpeteo. Estos son de las conclusiones que lamentablemente tenemos que sacar, porque es muy deliberado la filtración del video en un momento oportuno para decir, este era nuestro hombre y mataron a nuestro hombre y la derecha es un mártir de la derecha, etc. Nada más alejado de la realidad. Efectivamente, como lo dice el maestro Jaime Hernández, yo coincido, he estado coincidiendo en ese sentido, que Carlos Manso pues, era un hombre muy ambicioso, que efectivamente estaba buscando el apoyo por parte de la derecha, porque él de independiente tenía muy poquito. Él ganó ciertamente su candidatura como presidente municipal y ayudó a que se ganara una diputación federal y una diputación local por su popularidad. Eso es cierto, pero también no hay que negar que él está, y esto es la evidencia, que él estaba buscando el apoyo de la derecha. Él sabía que iba a llegar, que la única posibilidad de llegar y de competir, por ejemplo, en la gubernatura de Michoacán contra Morena, tendría que ser con el apoyo del resto de los partidos. Y eso significaba una empresa bastante complicada, porque Morena es terriblemente fuerte en Michoacán,
Probablemente cualquier candidato, lo vimos cuando quitan a Morón como candidato y lo sustituyen por Ramírez Bedoya, ya que el INE en una jugada lo dio de baja a Morón. Morón era el candidato favorito. Ramírez Bedoya fue el suplente y aún así ganó con mucha facilidad, porque Morena tiene mucha presencia, la izquierda tiene una presencia antigua en Michoacán, y yo creo que la reacción del pueblo pues siempre es en apoyo. Ahora que se difunde este video, pues es un video que Alarraqui no calculó. Alarraqui, y me imagino que Claudio X González y todo el grupo de derecha no calcularon que tendría un efecto, un doble efecto, ¿no? El primero es, ellos quisieron mostrar que era su hombre y por lo tanto su muerto. Y por otro lado, nosotros entendemos que este video también de alguna forma denuncia pues que había que Carlos Manzo no era tan independiente como él mismo quiso hacerlo saber. Su esposa la veo con posibilidades políticas muy bajas, nulas diría yo, porque no tiene ni el carisma, ni el discurso, ni la credibilidad que debe de tener un candidato cuando pretende ascender en términos políticos, mi querido Vicente, Paco y Jaime. Entrando justamente a la mañanera, así que está formado haciendo listas, seguramente lo vamos a ver en un rato, pero Jaime, Norman, aparte del tema de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, tenemos otro tema que esta semana va a ser fundamental. ¿Asestará la Suprema Corte de Justicia el golpe final al grupo Salinas Pliego? ¿Cómo ven ese problema? El jueves va a haber, en la sesión del jueves van a tratar por lo menos algunos amparos que involucran a 33,000 millones de pesos, mientras en Nueva York le han dado también un plazo perentorio para este mes a Salinas Pliego de pagar por lo menos 630 millones de dólares que debe a sus acreedores o inversionistas estadounidenses, Jaime. Sí, por eso no es de extrañar que en el curso de las últimas horas el grupo de Ricardo Salinas haya denunciado un embate contra su empresa, perdón, una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se realizó el pasado sábado. Estos denunciaron que estaban siendo acosados cuando se trata de un trámite normal. Ayer mismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desmintió que esta incursión para hacer una inspección tuviera algo de irregular o ilegal, pero pues como Ricardo Salinas Pliego ya le teme al lobo, sabe que ahora sí ya le vio las orejas al lobo, sabe que ya Hacienda y ya pues tiene ahí listo todo el expediente junto con el SAT para obligarlo a pagar, y falta solamente el pronunciamiento de la Suprema Corte, que este jueves podría emitir una primera fallo, una primera resolución. Yo creo que en este primer lote que van a revisar los magistrados hay un cúmulo de deudas bastante considerable. No son los 74,000 o 78,000, pero sí es más de la mitad de lo que debe este señor, y por eso mismo está lanzando un popurrí de retórica victimista, diciendo que el Estado va contra él, que los zurdos de mierda, que él es un capitalista convencido de que el esfuerzo personal que le ha costado, y poniéndose como ejemplo, casi como mártir de la ultraderecha, invocando a los jóvenes, diciendo no se dejen jóvenes. Ayer escribía una columna en el Universal. Dios mío, qué cursi columna, diciendo que él quería convertirse en un buen ancestro, poniendo el ejemplo a las nuevas generaciones de cómo se tendría que defender, ¿no? Vergüenza le debería de dar
de todo el historial de crímenes y ilegalidades que le permitieron acumular una de las fortunas más considerables en México. Ricardo Salinas no es un libre pensador, no es un empresario neto, no, es una criatura del denominado capitalismo de compadres que se benefició de su relación con el poder judicial, el poder político. Durante mucho tiempo se convirtió en un tipo que manejaba sus marionetas a su conveniencia. Quizá la marioneta más conocida, más protagónica, es Lili Téllez, a quien viene utilizando desde hace ya casi medio siglo. ¿Cómo le ha sacado provecho a esta marioneta? La utilizó en aquella confrontación contra el PRD en la Ciudad de México, atacando al fiscal de entonces, Samuel del Villar, esta mujer señalando, victimizándose, diciendo que Samuel del Villar le estaba atacando, que la querían asesinar, cuando el trasfondo de todo eso era el intento por ocultar la investigación del Estado contra carteles que habían asesinado a Paco Stanley. Y todo esto lo quiso revolver esta mujer junto con su patrón para tratar de estigmatizar al gobierno en aquel entonces del PRD, para vincularlo con el crimen organizado. Desde entonces, el juego de Ricardo Salinas es estigmatizar a los gobiernos que se oponen a sus malos manejos, a su negativa a pagar impuestos. Los presenta como gobiernos comunistas, como zurdos de mierda, que no hacen más que exigirle el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano. Y yo creo que desconocemos cuáles son los planes del gobierno. Evidentemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum no va a mostrar sus cartas. No sabemos si en los planes está la intervención de TV Azteca, no sabemos si también está la intervención de Electra. Ha habido mucha rumorología en este sentido, sobre todo de algunos columnistas, diciendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya tiene todo preparado para intervenir Televisión Azteca, para intervenir Eléctrica, que incluso ya tiene a quienes le va a entregar cada empresa. O sea, insisto, pura rumorología. Y esto ha puesto muy nervioso a Ricardo Salinas, que por otro lado, como bien señalabas, querido amigo, también está arrinconado en Estados Unidos, porque le están exigiendo que por favor cumpla con sus obligaciones, con sus acreedores. Así es que la suerte ya está echada. Ricardo Salinas se queda con menos espacio para maniobrar y menos tiempo. Y no estoy seguro que, a pesar de lanzar a su cuadrilla de seguidores como el señor, el que se parece a Nicolás Maduro, diciendo que esto es un atentado contra la libertad de expresión, contra toda esta gente, los súbditos, los acólitos que mantiene ahí en su programación Ricardo Salinas, no lo van a salvar en esta ocasión de la quema ante el SAT. Va a tener que pagar, que sí o sí. Don Francisco se quedó congelado. El maestro Paco Cruz. ¿Qué vamos a hacer, Norman? ¿No lo habrán abducido los extraterrestres al maestro Paco Cruz? Se quedó así como... Sí, se quedó congelado. Y mira que donde está ahorita, en tierra caliente, estamos hablando de que está a 30 grados a la sombra, ¿eh? Sí, ese congelamiento es atípico, es raro, ¿no? Sí, a mí, fíjate que ya ves que nos ha presumido que tiene un mango, que da muchos mangos. Un árbol de mango. Yo sí. estoy enterado que mandó poner una antena súper sofisticada en ese mango. Yo no sé cómo le sigue mal funcionando la señal desde su paraíso. Hay que recordar que el maestro Paco Cruz está retirado en su palacio invernal, apurando los últimos capítulos de su obra, de su última obra. Qué trabajo tan más. Yo nada más imaginar los amaneceres del maestro Paco Cruz, que se toma un cafecito y se concentra en esa hoja en blanco para seguir con un capítulo más. Digo, ay Dios,
santo cielo, eso de escribir de verdad es una labor titánica. Bueno, pero sigamos adelante, querido Norman. Fíjate que estábamos revisando ayer esta historia de cómo la investigación en torno al caso de Carlos Manso como que tiene nuevas aristas, ¿no? Y es exactamente lo que ocurrió hace 31 años con el famoso segundo tirador que ha sido detenido en Tijuana, 31 años después, y a pesar de la denuncia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una inacción evidente del aparato judicial y no ha sido sino hasta que se renovó el Poder Judicial, hasta que se emite una orden de detención. Evidentemente, quienes le estuvieron poniendo la pierna encima al Poder Judicial, evidentemente, tiene un nombre, se llama Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas de esta detención y en qué puede terminar? Bueno, esta detención era obligatoria, ¿no? Total parece que la no detención era no un fallo, era un acto deliberado por parte de la Procuraduría en su momento para liberar más que a Jorge Antonio Sánchez Ortega, a sus patrocinadores, ¿no? Que quizá podría haber llegado hasta el presidente en su momento, Carlos Salinas de Gortari. Se tardaron mucho. El expresidente López Obrador lo dijo en enero de 2024, estableció que la Fiscalía estaba tratando de emitir una orden de aprehensión, bueno, de buscar una orden de aprehensión a través del Poder Judicial, pero el Poder Judicial se lo negó, y se lo negaba porque finalmente eran uno mismo. Acuérdense a la señora Piña, como ella era por Peña Nieto, y obedecía evidentemente a presidencias priistas que establecían una condición de comportamiento político, ¿no? Y ella simplemente siguió bajo la tutela de los mismos hombres del poder político de aquella época, y se plegó, por supuesto, a la decisión de no detener a este hombre. Yo creo que su detención nos va a dar luz en muchos sentidos. Ayer decíamos que era un presunto asesino de Colosio, aun cuando las investigaciones poco creíbles también de la Fiscalía, bueno, de la Procuraduría en aquella época, establecían que el disparo que hubiera hecho Jorge Antonio no era mortal. Bueno, esto era bastante atrevido decirlo, ¿no? Porque no sabemos cómo se comporta un organismo, y tampoco podemos pensar que era exactamente esa la bala. Ahora hablan de que fue un solo disparo, y ¿por qué no pensar en que fueron varios disparos? ¿Y todo por qué? Porque tenían la posibilidad de ocultar lo que quisieran. Entonces yo creo que esta detención de un individuo que estaba con su chamarra hace 31 años, una chamarra blanca, manchada de sangre del ex candidato Colosio, que también tenía en sus manos residuos de pólvora, lo cual sugería que había accionado un arma de fuego. En fin, todo esto fue de alguna manera minimizado por la Procuraduría, y recuerden que es Genaro García Luna, quien es su director ¿cómo se llamaba ese organismo? El CISEN, que por cierto citan que tenía apenas 25 años y era su director de CISEN. Tuvo padrinos políticos muy importantes para un crecimiento. Imagínate un joven de 25 años como su director del CISEN. Bueno, este hombre, Genaro García Luna, vuela a Tijuana, hace los trámites que sean necesarios, lo saca de la cárcel y se lo lleva. Y se lo lleva a la Ciudad de México, y después entiendo que fue reasignado en Sinaloa en una posición importante. Así que nosotros tenemos que estarnos preguntando todos los días qué pasó. Mucha gente se preguntaba desde hace 31 años, ¿qué pasó con este segundo tirador, no?
¿Fue realmente el asesino? ¿Fueron sus balas las que cegaron la vida del candidato? ¿O tenemos que pensar que fue Aburto, quien Aburto siempre negó? Claro, antes en la primera fase de torturas aceptó que no había sido, pero después lo negó. Nosotros conocemos a muchas personas inocentes que les presentan declaraciones y las obligan bajo tortura a firmar. No sabemos exactamente qué pasó con Aburto, pero en cualquier caso sabemos sí que está pagando una condena que eventualmente podría ser una condena falsa y una condena que le llevara a una condición pues inesperada. Él siempre lo negó, públicamente lo ha negado, y bueno, el caso de Sánchez Ortega, tal parece que no había posibilidad de que lo negara, pero fue apoyado por el poder. Ahora, aquí lo que tenemos que pensar es, ¿actuó García Luna por su cuenta? Seguramente que no. ¿Quién le dijo a García Luna que fuera a Tijuana y lo rescatara de inmediato? Venía la orden desde Salinas de Gortari, venía la orden por parte del procurador en su momento. ¿Quién hizo esto para ocultar una muerte? ¿Quién lo hizo? Son de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque no podemos seguir ignorando las realidades. Lo mismo tenemos que preguntarnos con respecto al asesinato de este joven de 7 años, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien previamente asesinara a Carlos Manzo, y a pesar de estar controlado, de estar en una condición ¿cómo se le llama?, de indefensión, fue asesinado. Eso se tiene que conocer, porque no es posible que nosotros sigamos pensando que fue un asesino solitario. Bueno, sabemos que se acompañaba por otro muchacho de 19 años y que teóricamente fueron contratados por alguna persona ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Todo eso se tiene que aclarar. Yo creo que aquí se derrumban algunas hipótesis en cuanto, porque hay un vuelco, hay un cambio dramático con las hipótesis de que no tenían ninguna relación con la escolta de 8 hombres que estaban en ese instante a un lado de Carlos Manzo, y que uno de ellos fue quien lo mató de un solo balazo. Eso es muy grave. Norman, creo que ahí tenemos. Vicente, ¿cómo estás? Ya estás adentro de Palacio Nacional, del Salón Tesorería. Primera fila, mi querido Paco, ya estamos listos para, si así lo decide la presidenta, hacer nuestros planteamientos para comentar los temas que creemos relevantes. Y bueno, uno de esos temas es lo que mencionaba, querido Paco, Jaime, Norman, las declaraciones, la petición, la solicitud del alcalde de Chicago para que el Consejo, el Grupo de Derechos Humanos de la ONU, investigue y sancione al gobierno de Donald Trump por la violencia y las actividades de ICE. No sé si ya vieron y escucharon las declaraciones de Brandon Johnson. No, yo al menos no, la verdad todavía no. Vamos a verlos y escucharlos. Creo que Ceci ya tiene listas las declaraciones del viernes del alcalde de Chicago, que confirma lo que le hemos venido diciendo a la presidenta, que estos operativos están incrementando en violencia contra la comunidad inmigrante, la comunidad mexicana, y que están fuera de todos los parámetros de derechos humanos. Vamos a ver y escuchar. All on this council to hold the federal government of the United States to the same standards of accountability you apply elsewhere in the world. No country should be above international law. Human rights are universal, or they are meaningless. Chicago has long been a
a part of this struggle. I invite the UN's independent experts to visit Chicago to witness both our challenges and our progress firsthand. And I urge the Human Rights Council to consider additional measures of accountability, including a special session to examine the worsening human rights crisis in the United States. Pues ahí está, por eso hemos insistido nosotros en saber cuántos casos de presuntas violaciones de derechos humanos se tienen documentadas por parte del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque el alcalde de Chicago habla de una crisis de derechos humanos generada por estos operativos de ICE en momentos en que siguen los encapuchados en vehículos no identificados haciendo estos rondines y haciendo estos arrestos, y existe este documento del FBI pidiendo a ICE que identifique a sus elementos, porque cada vez hay más casos de personas impostoras que se hacen pasar por elementos de las autoridades migratorias para cometer fechorías, maestros. Pues yo insisto que no hay país que más viole los derechos humanos, no ahora, históricamente, que Estados Unidos, pero yo digo, ¿quién le va a decir algo a Estados Unidos, Norman? Jaime, ¿quién le va a decir? Le tocaba a Jaime, ¿quién le va a decir algo a Estados Unidos? A Donald Trump. Pues en cualquier caso es importante este pronunciamiento, porque además ya ayer lo mencionábamos, existe una causa ante un juzgado o ante una corte en Illinois, donde la jueza se ha declarado impactada por la forma en que ICE ha mentido, ha maltratado a los inmigrantes, y sobre todo ha habido acusaciones de que, por ejemplo, el principal responsable de ICE en esa ciudad incluso ha mentido, ha dicho que lo han apedreado cuando no es cierto. Y esta decisión de este funcionario de ICE de mentirle a una jueza ya lo metió en problemas, con lo cual esta jueza está convencido que el historial de ICE en Chicago es uno de los más lamentables, es ilegal, se ha convertido en una campaña oscura, que aquí tenemos como la jueza de distrito, Sarah Ellis, dice que los agentes están usando fuerza excesiva contra los manifestantes, y también en este pronunciamiento de la jueza, que dice que estas acciones impactan la conciencia, acusa a la gente de ICE de estar mintiendo, en el sentido, dicen que los están agrediendo los inmigrantes, pero los inmigrantes no agreden a los agentes de ICE, son las víctimas, no los victimarios. Pero este es el relato que quiere vender la Casa Blanca, y por eso también es importante que el alcalde de Illinois, de Chicago, que desde mi punto de vista se ha convertido en punta de lanza de una campaña en defensa de los derechos de los inmigrantes, está haciendo un trabajo realmente contra viento y marea. Es realmente honorable el trabajo de este alcalde que defiende a nuestros migrantes, y yo creo que esto sí que puede traer consecuencias a la larga, no solamente desde el frente de la ONU, como bien dice el maestro Paco Cruz, que le importa un carajo a la administración Trump, pero sí desde una jueza que puede determinar acciones ilegales de ICE. Jaime, antes de que llegue la presidenta, ¿a dónde te escuchamos? Ya sabe, de 2 a... Ayer terminaste al cuarto para las 4. En No Apto para Cínicos, Jaime. Sí, Estoy revisando, Jaime. A partir de las 14 horas, ahí los espero en No Apto para Cínicos. Hoy vamos a seguirle la pista a esta forma tan extraña en que los demócratas claudicaron ante los republicanos para reabrir el gobierno. Es interesante. Y también vamos a seguir hablando de este intento de este grupo de congresistas demócratas y republicanos para obligar al gobierno de México a que, obligar, mejor dicho, a los tres gobiernos a reabrir un panel de arbitraje para revisar
¿Qué pasa con Petróleos Mexicanos y qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? Es un intento de las grandes corporaciones por dar marcha atrás en muchos de los cambios, incluso constitucionales, que introdujo Andrés Manuel López Obrador, para que Estados Unidos vuelva a poner sus garras sobre la industria petrolera y la industria eléctrica. De eso vamos a hablar. Ahí los espero a partir de las 14 horas. Norman, a ti te cortamos cuando estabas en el caso Colosio y todo lo que representa la detención de Jorge Antonio. ¿Con qué cierras? ¿Con qué nos dejas? Bueno, me llama la atención, ya al margen del tema de Colosio, que seguramente pronto conoceremos mucho más de la evolución que tendrá seguramente este proceso en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Yo ayer comentaba justamente aquí en Sin Censura y escuchando al alcalde de Chicago, Illinois, que básicamente esta violación de los derechos humanos no te da derecho a ti, Donald Trump, para, por ejemplo, con mucha ironía, Trump dice que quiere invadir Nigeria por una violación de los derechos humanos, ¿no? Porque han asesinado a cristianos, a cristianos básicamente. Pero bueno, él no sabe muchas cosas, entre otras que han sido básicamente musulmanes a quienes han asesinado estos grupos terroristas que operan en Nigeria. Nigeria está dividido, tiene 220 millones de habitantes y la mitad son cristianos y la mitad son musulmanes, de tal suerte que Trump pues todavía no sabe exactamente de qué se trata. Lo único sabe es que después de Libia es el productor de petróleo más importante de África, ¿no? Y creo que eso es lo que lo mueve. Bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X y también me pueden encontrar en Facebook, en 2 cuentas que por ahí tenemos. Y claro, de 7 a 9 de la noche tengo el privilegio de compartir este espacio. Es de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta que se metan al canal Norman Pearl TV y con eso, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, podremos vernos. Que tengan muy buen día. Saludos, amigos. También, muchas gracias. Buenos días. Bueno. ¿Qué dijo? Ahora sí que no escuché lo que dijiste, Rey. Bueno, el día de hoy me acompañan, gracias, siéntense por favor. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario